Bueno, buenas noches, bienvenidas a todas. Estamos continuando con Tania. Vamos a hacer un repaso del capítulo 7 que estuvimos viendo y vamos a comenzar con el capítulo 8. Así que estuvimos viendo al final del capítulo 6. Nos introduce Tania el concepto de las clipot. ¿Qué eran estas clipot? Estas cáscaras. ¿Alguna se anima a decir lo que se acuerda, lo que sabe? Y el ocultamiento. ¿Qué hacen estas clipot? Muy bien, ¿qué es lo que tapan? ¿Qué es lo que cubren? Nuestro Neyamá. Mejor. Nosotros en nosotros mismos, Hashem nos creó que tenemos clipot que nos tapan, ¿sí? Que vamos a ver cómo trabajar cada una de ellas y cómo conocerlas y reconocerlas. Pero en el mundo en general hay clipot. ¿Y qué es lo que tapan estas clipot? El mundo está, Hashem lo hizo de esta forma, con estas cáscaras. ¿Qué es lo que tapan estas cáscaras? ¿Puede ser la divinidad? Perfecto, sí, la divinidad, la K'tushá, la santidad, la conexión con Hashem, la luz infinita creadora de Hashem de cada cosa, que no la vemos, ¿sí? Salvo los grandes tzadikim, nosotros no vemos la vitalidad divina, el propósito de cada cosa, de cada acción, de cada objeto, no vemos la divinidad dentro de ellos. Entonces eso pasa por los tzimtzumim, las contracciones de la luz de Hashem, y los esterim, los ocultamientos, y parte de todo este proceso que Hashem hizo para crear un mundo material, son estas famosas clipot, estas famosas cáscaras que tapan el ser interior de cada criatura, de cada objeto, de cada ser, que es la divinidad, ¿sí? Entonces, Bruja Baá, bienvenida Kalanit, buenas noches. Hola, buenas Vimos noches. que había dos categorías de estas clipot, de estas cáscaras, ¿sí? La primera categoría es la llamada las 3 clipot impuras, Shloshá clipot atmeot. ¿Qué incluían estas clipot? ¿A qué le dan vida estas cáscaras? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cosas están dentro de esta categoría? No escuché la pregunta, perdón. Que tenemos dos categorías de clipot, ¿sí? De cáscaras que tapan la luz divina, la divinidad, el propósito de cada ser. La primera categoría es de las clipot impuras, las 3 clipot impuras, que no tienen bien. ¿Qué cosas entran dentro de esta categoría? El alma animal. El alma animal es más complejo, vamos a ver. El alma animal de las naciones que hacen Avodah Zará, ¿sí? O sea, las naciones que hacen idolatría, ¿sí? Tienen su vitalidad de ahí. O sea, todas las prohibiciones, todas las cosas prohibidas por la Torah, todas las cosas negativas, todo lo que es la Sitra Hará, todas las cosas que traen oscuridad al mundo, reciben la vitalidad de estas 3 clipot, ¿sí? Todas las prohibiciones, desde robar, desde hablar mal de otro, desde comer cosas que no sean kasher, todo eso, todas esas acciones, palabras, pensamientos reciben la vitalidad de estas 3 clipot. ¿Y qué objetos del mundo? Por ejemplo, habíamos hablado de montañas, de plantas, ¿eso recibe vitalidad de ahí? Animales. ¿Se acuerdan? Dijimos que de las 3 impuras reciben los animales impuros para la Torah, ¿sí? Los que no se pueden comer. Entonces todas las comidas prohibidas. Y después también, por ejemplo, en el mundo vegetal, todas las cosas que no se pueden comer, ¿sí? Como orlá, o cosas que no tengan, en Israel que no tengan, orlá es esto de los primeros 3 años de un árbol frutal, y en Israel que no, las cosas que no hayan separado masrot, un porcentaje hay que separar. Entonces, todas las cosas que no se pueden usar, que son prohibidas. Entonces, y también en el mundo mineral, por ejemplo, podemos dar el ejemplo de plata que fue robada, Shalom, o una ropa, puede ser shatnez, bueno, tiene origen vegetal, pero se transformó ya en una ropa, ¿sí? que es de lana y lino, que está prohibido usar. Entonces, esos son ejemplos de las 3 clipot impuras. Ahora vimos el capítulo 7, habla de otro nivel de clipot, que ¿cómo se llama este segundo nivel? Que es una clipa. ¿Cómo se llama esta clipa?
que es la cuarta clipa. Klipa Casca. Noga. Perfecto. Y dijimos que Noga quiere decir que brilla, que tiene dentro de ella bien, que no está azul, que no está prohibido, que no está atado a las fuerzas de impureza, sino que tiene bien, que se puede con facilidad liberar. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas y qué actos y qué seres están en esta categoría de Klipat Noga? De esta clipa intermediaria, la clipa cuarta. Por ejemplo, ¿qué animales? ¿Los animales que son qué? Los kasher que se pueden elevar. Perfecto, los animales, las comidas que sean kasher, que sean aptas para el consumo según la Torá. Muy bien. ¿Y qué más? Por ejemplo, en el mundo mineral, en el mundo vegetal. La mayor parte de estos mundos están hechos por Klipat Noga, que en sí son una clipá, no revelan luz, no revelan divinidad. Pero si se usan para bien, ¿sí? Ahora vamos a repasar este punto, que si son usados para bien, se pueden elevar de una forma muy fácil. Entonces, ¿qué quiere decir esto de usar para bien? ¿Qué ejemplo puede haber de algo que se use para bien? El concepto que hablamos de Leshem Shamayim, que es en aras del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Para hacer mitzvot. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Tenemos de este lado la Kedusha, la santidad, que tiene que ver con las mitzvot y todas las cosas que traen luz, que revelan divinidad. Después tenemos del otro lado las tres clipot impuras, que dijimos que es Sitra Hará, el otro lado, que oscurece, que no revela para nada. Y en el medio tenemos esta intermediaria, que es Klipat Noga. Como dijo muy bien Zipora, si yo agarro algo que es Klipat Noga, no es ni luz ni oscuridad, no revela Shem, pero tampoco lo oscurece. Está ahí, existe, parecería que existe, porque en verdad Shem lo está creando. Entonces yo agarro eso, ese ser, ese objeto, ese pensamiento, esa acción, esa intención, y la uso para un lado, para el otro, y lo llevo para ahí. ¿Sí? Entonces, si yo uso, por ejemplo, habíamos hablado de la comida, que es el ejemplo a veces más fácil, más claro. Yo preparo una rica comida kasher. ¿Sí? Es kasher. No es santidad, pero tampoco es permitida. Por ejemplo, el celular o la computadora que uno la puede usar para estudiar Torah y eso. Muy bien, es un muy buen ejemplo. Para hoy en día es algo que todos los días tenemos ese desafío, ¿no? Que tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a diferentes tipos de aparatos que son del mundo mineral, podríamos decir, y estos aparatos los podemos usar para bien o Hasu Shalom ¿no? ¿Cuántas veces pasa que la gente se atrapa y pierde tiempo y termina mirando cosas que lo angustian, ¿no? Desde mirar a veces demasiadas noticias que uno no puede hacer nada con todo lo que mira más que llenarse de angustia, o a veces perdiendo tiempo mirando cosas que no corresponden, que habla de otros, ¿no? Como a veces es difícil frenar, ¿no? Y dar una pausa de no llenarse de cosas malas y usarlo, como dijiste muy bien, para bien. Como ahora que estamos en una clase en un Zoom, ¿no? Usando el Internet para bien. Bienvenidas Dafna, bienvenida Michu. Estamos hablando de esta cuarta clipa, ¿sí? De Klipat Noga. Bienvenida Jessie, buenas noches. Entonces, esta cuarta clipa son la mayoría de las cosas del mundo, la mayoría de los pensamientos, las palabras y las acciones, que depende cómo las uso, puedo elevarlas, usarlas para bien, para santidad, o no. ¿Sí? Si la persona las usa mal, las baja al nivel de las tres clipot impuras. Entonces, vimos que podemos lograr, estudiando esto, reflexionando en esto, que cada acto y que cada momento de nuestra vida tenga sentido y podemos elevar cada acción, cada pensamiento, cada objeto, conectarlo con su objetivo, con su fuente. Entonces, es esto que hablamos de que esta cuarta clipa es la famosa intermediaria, ¿sí? Que está en el medio entre lo impuro y lo puro, y
está ahí. Entonces, hablamos también de que la Torá no nos pide eliminar nuestros deseos físicos, sino conocerlos y poder elevarlos y poder usarlos para bien. Entonces podemos usar todas nuestras naturalezas y todas nuestras cualidades y todos nuestros impulsos y desafíos y volcarlos para bien, para nuestro servicio divino. Entonces, cerrando un poco estas ideas, antes de entrar en el capítulo 8, preparé un video, ¿sí? Ahora voy a compartir, que es un video muy interesante. La verdad es que es un video que está hecho en el canal de Tzivo y Hashem, ¿sí? Voy un minutito a cerrar acá, me van a escuchar, no me van a ver. Así puedo compartir el video. ¿Me están escuchando? Díganme si me escuchan bien. Sí, también, perfecto. Entonces, una vez yo también había mostrado un video, tienen cosas muy, muy lindas para chicos y para grandes de todas las edades. Entonces, acá vamos a ver un video donde hay un chico que va viviendo circunstancias que el Tanya nos trae, ¿sí? Es una historieta que está actuada. ¿Sí? Un segundito, estoy entrando de un otro dispositivo y ahí vamos a ver un segundito este video. Muy bien. A ver si me deja, voy a compartir pantalla. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les digo, les recomiendo este canal de Tzivo y Hashem. Tienen cosas muy, muy lindas. Vamos a mirar. Esta es una partecita. A ver. Un segundito. Tengo que compartir el sonido. Avísenme si se escucha el sonido. ¡Qué olorcito más rico! Esto es como una hamburguesa de 3 pisos. ¿Queso derretido? ¿Un pancito? ¡Uy! Pero está prohibido, es treif. Pero che, ustedes los judíos no saben lo que se pierden. Con todas sus prohibiciones, sus restricciones, esto es un manjar. Te lo creo. ¡Qué raro! ¿Dónde está Teufi? Le va a aprovecharse de este momento para tirarse encima mío y decirme cuánto le tienta. ¿Qué? ¿Acaso a vos no te tienta? Te digo, más rico que esto no hay. Es un mimito para el alma. ¡Delicioso! Y de bonus, desde el primer mordisco que hagas, me vas a tener de acompañante exclusivo, ¿no? ¿Qué te parece? No es mi intención ofenderte, pero me parece que perdí el apetito. Bue, eso fue un poco raro. No sé quién era esa criatura, pero me alegro que se quedó ahí con esa hamburguesa triple treif y la verdad parece bastante rica. Un poco no kosher, pero... Muy bien. ¿Me escuchaste? ¿Me prestaste atención? ¡Ah! ¡Ey! ¡Salí acá! No tenés ningún derecho de tirarte encima mío sin permiso. ¿Sin permiso? Perdóname, querido. Yo no me meto en ningún lugar sin permiso. Vos fuiste el que me invitaste exclusivamente a mí a investirme en vos. Así que por eso vine. ¿Qué? Déjame introducirme. Yo soy Amerseg. Oh, mi nombre completo es un fuego ardiente, un espíritu salvaje, una nube grande. Soy de las 3 clipot de la impureza. ¿Por qué no tengo la suerte de encontrarme con alguien normal volviendo del colegio? ¿Y cómo es la vida siendo una clipatmea? ¡Guau! ¡Maravilloso! Yo le doy vida y existencia a todas las cosas impuras del mundo. En general, todo lo prohibido, todo lo que está en contra de la voluntad de Hashem.
Todo lo que un yudí tiene que alejarse de ello. Animales impuros, pueblos que hacen idolatría, todos los pecados, todo lo que está prohibido en las plantas, orlá, kilaim, shatnez, y también imágenes prohibidas para atentar a la gente. Entre ellos también comidas prohibidas. Si no me equivoco, había alguien que le estaba interesando algo de carne y leche en la hamburguesita. Solo me interesó. No comí ni toqué, así que no creo que eso se llame una invitación. Ah, ese es el tema. Toda interacción con el mal me hace investirme en la persona. Un pensamiento malo, hablar sobre temas prohibidos o cualquier acción prohibida me invita dentro tuyo. De repente entiendo por qué está escrito que mi alma persigue a tus mitzvot Hashem. Cuando un yehudí piensa algo malo, él se convierte en una vestimenta mía. Ah, ¿y cómo se puede deshacer un yehudí de vos? Lastimosamente, no es posible. Hasta que venga el Mashiach va a ser así. Entonces, cuando venga el Mashiach, se va a borrar la maldad para siempre. Escúchame, meterse con un clipote meot no es un chiste. ¿Qué? Pero yo no me puedo quedar así. ¿Y qué hay con la teyúa? Rionoye Lolam. No quiero estar tamé. Tú hasta tu más solo sirve para enseñarme cuánto quiero estar unido con vos. Yo nunca me quiero separar de vos. Por favor, recibí mi teyúa. ¡Wow! Ahora me siento más puro que antes. Me siento limpio. Siento mi nefesh elokit. Hey, yo también olí una triple Mac, pero lo único que me hizo fue tener un dolor de panza terrible. Parte de la voluntad del alma animal, de los deseos de ella, están permitidos. Y la otra parte está prohibida. La parte prohibida está a cargo de las 3 klipot temeot. Se entiende que cuando hablamos de los deseos prohibidos, no hay duda alguna de lo que hay que hacer. Hay que taparse los oídos y no prestar atención del todo a las palabras de Amersek. ¿Y qué pasa con las cosas permitidas? Sobre esas hablaremos en el próximo capítulo. Perseguí las mitzvot y tu pensamiento esté solamente ocupado en cosas positivas. Porque cuando no tenés cosas positivas en tu cabeza, yo estoy ahí para llenártela. Muy linda, Tami. Muy bien. Ahí está. ¿Se pudo ver bien el video? Sí. Sí, muy lindo también. La verdad me pareció muy claro y muy ilustrado, ¿no? Todo esto que venimos hablando, como cuando la persona en el momento que está acá ni siquiera hizo algo prohibido, pero pensó en hacer algo prohibido, ¿no? Como hablamos de las famosas 3 vestimentas del alma, que es como el alma se manifiesta, se expresa, que puede ser pensamiento, palabra o acción. Entonces acá en este ejemplo el nene solo pensó en algo prohibido y ya en ese momento se transformó su cuerpo en una carroza para las clipot impuras, ¿sí? Como este dibujo que estaba envuelto, tenía dentro esta vitalidad de estas clipot impuras. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto muy lindo como lo ilustra, emocionante del niño, ¿no? El punto de la teshuvá, ¿sí? Como realmente cuando hacemos teshuvá tenemos la posibilidad de hasta elevar cosas impuras, ¿no? Está traído que todo lo que está en estas 3 clipot va a ser recién elevado cuando venga Moshiach, que todo el mal del mundo va a ser elevado, va a ser revelado el bien. ¿Sí? Como creo que lo dijimos, del Hazir, ¿sí? Que quiere decir de volver, que va a volver a la santidad. Y mientras, no es tan fácil. Entonces, no cualquier nivel de teshuvá nos permite elevar cosas prohibidas, ¿sí? Dijimos que cuando utilizábamos algo de Klipat Noga, que no era prohibido, pero tampoco lo usamos para bien. Ni bien ya pusimos una buena intención de usarlo para bien, o ni bien nos pasó una teshuvá de decir, uy, la verdad comí de más, tendría que haber
comido con más respeto, con más santidad, buscando más la salud. Entonces, ni bien se nos pasa un pensamiento así, teshuvá, ya podemos elevar cosas permitidas. En cambio, cosas prohibidas es mucho más difícil de elevarlas. Entonces acá trae este ejemplo muy lindo, ¿no? De un ejemplo de teshuvá, de amor. Como el nene le habla a Shem y le dice, no quiero alejarme de vos, y realmente, sinceramente quiere conectarse. Y ahí es este nivel que lo hemos hablado en Nigreta Teshuvá, donde las donot, las transgresiones, las cosas negativas que la persona hizo, no solo se transforman en shgagot, algo que hizo sin querer, ¿no? Cuando uno se da cuenta y dice, la verdad, no lo pensé, no lo hice bien, tendría que haber reflexionado más antes. Dice acá, no solo se transforma en algo sin querer, se transforma en un mérito, en un zhut, ¿sí? Entonces el nene dice, wow, al final todo eso que viví, todo eso que pensé y quería, lo que logró es que ahora tengo una conexión todavía más grande, porque me llevó a una C muy grande. Entonces, cuando realmente logramos que aquello malo que pudimos haber hecho nos dé una fuerza para hacer una teshuvá realmente sincera, de amor profunda, ahí sí logramos elevar y transformar todas esas cosas negativas incluso en méritos. Ahora les voy a traer una pregunta, ¿sí? Para empezar, para introducir el capítulo 8. Hay un corbán de los que se llevaba el Beit HaMikdash, cuando venga Moshiach, vamos a volver a tener esta posibilidad y vamos a entender por qué son los korbanot. Entonces hay uno muy curioso, que se llama Asham Talui. ¿Sí? Asham son korbanot que tenían que ver con cierta transgresión, con cierta ashames de culpa, si alguien hizo algo malo, y lleva un corbán, lleva expiación, se quiere reconectar con Hashem. Entonces este corbán, este sacrificio, ¿sí? Que se llevaba al Beit HaMikdash, hay uno muy curioso que se llama Asham Talui. ¿Escucharon alguna vez hablar de Asham Talui? ¿Qué dice? Que puede ser que sí, puede ser que no, transgredió. Y tiene que llevar un corbán. ¿Sí? Este es uno muy, muy curioso. Quiero que lo analicemos. Voy a dar un ejemplo. Y nos va a ayudar este ejemplo a entender lo que vamos a leer acá del capítulo 8. Había un shohet, ¿sí? que matarife, que preparaba carne kosher, y preparó 2 cortes de carne, vendió a 2 personas. Y después en su casa, revisando temas halágicos, revisando diferentes partes del animal que entregó, se dio cuenta que uno de los 2 que envió era kosher y el otro no era kosher, era treif, era prohibido. ¿Sí? Se dio cuenta después el shohet. Entonces salió corriendo a buscar a los 2, a avisarles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién sabe cuál de los 2 era? El shohet le dio, pensando en ese momento que eran kosher, le dio a los 2 kosher y no sabe a cuál le dio el pedazo taref. Ya está, ya se lo comieron. Entonces, en un caso así, estas personas tienen que llevar este corbán talui. ¿Sí? Un corbán de que puede ser que hice algo malo, o sea, no sabe si él se comió al final la carne treif o el otro se la comió. Por las dudas, los 2 tienen que llevar este corbán. ¿Sí? Ahora vamos a meternos en el ejemplo de uno de ellos. Uno de ellos que recibió esta carne, él la compró como carne kosher, él tuvo intención de comprar kosher, lo hizo, lo llevó a su casa, lo preparó de forma kosher, y lo comió no solo de eso, no solo que en ningún momento tuvo intención de algo malo, sino que pensaba realmente que era kosher. No solo eso, sino que realmente la comió con intenciones de Shem Shamaim, como hablamos de que si tenemos intenciones celestiales, intenciones buenas, intenciones de hacer algo positivo con eso, lo elevamos. Entonces esta persona comió esta carne, por ejemplo, la está preparando para Shabbat, la comió para Shabbat, para una fiesta, o puede ser que la preparó para algún evento, para alegrar para visitar a un enfermo, para alegrar a un anciano. Puede ser que la comió y con esa vitalidad después estudió mucha Torá y hizo muchas acciones de bien. ¿No alcanza con eso? ¿Por qué tendría que llevar un corbán? ¿Qué dicen? ¿No alcanza con que puso una intención y que nunca pensó que era algo malo? ¿No alcanza con eso para elevar esa carne? ¿Qué dicen? Pero ¿Alcanza puede o no ser alcanza? que porque, una duda que tengo, puede ser que porque en realidad, digamos, si bien, o sea, obviamente la intención importa, pero lo que más importa es la acción.
Claro, pero él, la acción no lo hizo a propósito, para nada. De hecho, ni sabía que no era kosher, ¿no? Entonces, ¿por qué no alcanza? ¿Por qué no sirve? ¿Qué tiene esa carne que no era kosher? ¿Qué tiene que no la permite elevarse? Como no era, Que era tamé, digamos, algo como impuro, digamos. No estaba Najón, y eso. ¿Y qué dijimos? ¿Qué pasa con cosas que son impuras? La clipa. Najón, ¿a qué grupo de clipot pertenece? A las 3 clipot impuras, perfecto. Entonces, hablamos que las 3 clipot impuras no son elevables, ¿sí? Salvo, como dijimos, en el caso que la persona lo hizo realmente sabiendo o no sabiendo, ¿sí? Pero después se arrepintió con un amor sincero. Ese es el único ejemplo que podríamos elevarlo, ¿sí? ¿Cómo es la única forma en este mundo de elevar un sándwich de jamón y queso? De así, cuando la persona se te lleva sincera después. Pero antes, poniendo todas las intenciones del mundo, incluso sin saber cómo este señor pobre que le vendieron la carne y ni sabía, incluso en ese caso no puede ser elevado este pedazo de carne, ¿sí? Porque es lo que hablamos de asur y mutar. Asur es algo que es atado. ¿Sí? También se puede decir un perro que esté asur, que esté atado. Literalmente quiere decir atado, pero se usa también como prohibido. ¿Por qué? Porque las cosas que están prohibidas están atadas a las fuerzas de impureza y no pueden ser liberadas. ¿Sí? Como también en el video, este monstruo de las 3 clipot impuras decía que está atado, que no se puede deshacer de mí. ¿Sí? Cuando venga Moshiach, ahí realmente va a desaparecer las fuerzas impuras. Y ahora no se puede sacar de ahí, salvo con una teshuvá muy profunda. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos y qué interacción tenemos que tener con las clipot impuras? Mejor ni acercarse, mejor ni pensar en ellas, ni tocarlas, ¿sí? Tratar de alejarnos lo más posible de todo lo que tiene que ver con todas las transgresiones, con las cosas negativas, con las cosas prohibidas, porque eso es algo que mejor ni tocar, porque no es... ¿Cómo? El ejemplo que dijiste era de alguien que no sabía, digamos. Una vez puede pasar que no siempre se sabe y se puede llegar a confundir, hacer algo mal y equivocarse y eso. Seguro. De hecho, está traído que todas las transgresiones que hacemos es porque realmente no sabíamos, ¿sí? O sea, en lo más profundo es lo que se llama el Ruach Shtut, que en ese momento la persona tuvo un espíritu de necedad. No vio realmente que eso le iba a hacer mal. Obviamente nadie se quiere hacer mal, nadie quiere espiritualmente cortarse. Pero Hashem hizo que no veamos eso, ¿sí? Que es el ejemplo que para mí me gusta dar de la Yonará. Bienvenida, Enchi, buenas noches. Que ese ejemplo es un ejemplo muy, muy claro, ¿sí? Cuando la persona habla mal de otro, en el momento es gracioso y no pensó que eso le iba a hacer daño a otro. Si hubiese pensado cómo el otro iba a estar tan mal y tan triste y hubiese separado del otro, no hubiese hecho ese chiste. Entonces también así es con nuestro vínculo con Hashem. Si realmente tenemos la conciencia que hacer eso, comer eso, pensar en eso, nos va a separar, nos va a traer oscuridad y va a traer oscuridad al mundo, no lo haríamos. Pero así Hashem nos hizo que no siempre tenemos la conciencia y que no siempre entendemos, no vemos las cosas. Por eso es que también nos dio la teshuvá, que cuando llegamos a un nivel de comprensión un poquito más alto, cuando se despejan un poco esas nubes, ¿sí? Que nos tapan, que no nos dejan ver bien claramente que nos hemos equivocado. Entonces, cuando se nos corren esas nubes, cuando las corremos esas nubes, ahí podemos hacer teshuvá, que tiene la fuerza de limpiar todo, ¿sí? De elevar todo. Entonces, vamos a meternos más adentro del Perek. Vamos a empezar. ¿Alguna pregunta? Un segundito y lo comparto grande. Vamos a leer ahora de adentro el capítulo 8 de Tania, ¿sí? Que nos va a seguir hablando sobre estas cosas que son asur o atadas, ¿sí? Asurot. ¿Qué pasa con estas cosas que son atadas, prohibidas? ¿Qué
cómo funciona el tema. Este capítulo, muy bien. Este capítulo tiene algunas partes, es como un capítulo conocido así como un poco tenebroso, que trae cosas así de qué pasa con el otro lado y qué pasa después de la vida. Pero no se asusten, lo vamos a ir explicando, ¿sí? ¿Alguien quiere leer? Bueno, si alguna quiere, es bienvenida, yo empiezo. Entonces, dice así, hay otro aspecto adicional en la cuestión de los alimentos prohibidos. ¿Sí? Acá da el ejemplo de los alimentos, que también yo lo di, pero también se aplica a todo tipo de cosas prohibidas. Razón por la cual se denomina isur, que literalmente quiere decir atado o ligado. Aun si la persona comiera una comida prohibida inconscientemente, esto que dimos el ejemplo, esta persona que tiene que llevar el corbán, por más de que ni siquiera sabía, no lo hizo a propósito. Y su intención al comer era en aras del cielo, es decir, a fin de servir a Shem, con la energía que deriva de ella, y lo que es más, incluso si realmente cumplió con su intención. Sí, esto, comió esa carne, y hizo una mitzvah, y tuvo energía, hizo cosas buenas, dijo las bendiciones, hizo todo bien, estudió y rezó con la energía derivada de esta comida. Pero la vitalidad contenida en ella no asciende ni se inviste en las palabras de Torah y plegaria. ¿Sí? Entonces, si hablamos desde el lado de la vitalidad en sí de la carne, la vitalidad no asciende, no se eleva. ¿Por qué? Porque es de las clipot impuras. Hablando un poquito del punto del corbán, es muy interesante, tiene obviamente muchos más detalles todo este tema del corbán talú y de este corbán que puede ser que sí, que puede ser que no hizo esa transgresión. Es muy interesante cómo a veces hacemos cosas sin querer, a veces realmente nos pasan cosas que no esperábamos. Y es interesante que nada es casual, ¿sí? A veces Hashem nos pone, a veces es como que hay escalones y hay como pozos y que a veces caemos. Y no es casual, es también un llamado de atención de Hashem cuando nos damos cuenta que sin querer hicimos algo mal. Y por eso también está el concepto de que tenía que llevar un corbán, ¿no? Cuando de repente por ahí, sin querer, no sé, por ejemplo, prendemos la luz en Shabbat, ¿no? Entonces yo me estoy cuidando de tratar de no prender la luz, de no usar electricidad, de no usar el teléfono. Y sin querer fui al baño, lo prendí. Entonces eso no es casual, sino que también hay un nivel de teshuvah, por más que lo hice sin querer. Así que lo que hablamos de que también que las cosas las hacemos sin querer. Hay diferentes niveles de sin querer, ¿no? Pero de todo podemos hacer teshuvah y todo podemos aprender. Entonces, volviendo en sí a lo que hablamos de la vitalidad de la carne, entonces, esta vitalidad, ¿sí?, con las cosas permitidas que son heter, que están libres, que no están atadas, se hubiese elevado al toque, ya se hubiese elevado ya con la intención. Pero ¿qué pasa? Con las cosas prohibidas no es así, porque esa vitalidad se mantiene cautiva en el poder de la Sitra Ahara. Como dijimos que tenemos un arco, un lado blanco, un lado de luz, de Ktushá, de santidad. Ahí mira la pregunta. Y del otro lado tenemos el arco de oscuridad, de tapar la divinidad, de egoísmo, de cosas negativas, que es el lado de la Sitra Ahara. Entonces, en este lado de la Sitra Ahara es el llamado lado de las 3 clipot impuras. ¿Sí? Las cosas prohibidas están atadas de este lado. Un segundo, quiero mirar acá la pregunta. ¿Cómo hacer cuando alguien... Claro, por ejemplo, si de repente quiero algo tan urgente y dejo de hacer otra cosa, ¿sí? ¿Cómo es? Por ahí más detalles de la pregunta. Entonces, si por ahí quiero algo urgente y dejo de hacer otras cosas importantes, ¿esa es la pregunta? A ver si querés preguntar más detalles, lo podemos responder. Entonces, es así aún si se tratara de una comida prohibida por prohibición rabínica, porque las palabras de los escribas son aún más estrictas que las palabras de la Torá. ¿Sí? Estamos hablando no solo de cosas básicas de la Torá, sino que también los detalles que los... Sí. Si por ejemplo vos comés algo que no es taref, pero tampoco sabés si es kasher, digamos. Tenés ponerle la duda, pero
vos lees los ingredientes y te das cuenta que no tiene nada que vos digas estar hecho. Y vos decís, bueno, estoy en un lugar donde no consigo kasher, ¿me entendés? Digo, bueno, al menos me fijo en lo que tiene, digo, no sé. Bueno, acá en Argentina dijimos que por lo menos todas las verdulerías puedo conseguir cosas kosher. Hago dieta de fruta. Bueno, cada uno está en su proceso personal, ¿sí? Cuando hablamos de crecer en kashrut, ¿sí? Cuando hablamos de algo, digamos, ahí vi la otra pregunta, ahí la miro. Cuando hablamos, por ejemplo, muy buen ejemplo, ¿sí? De kashrut, ¿sí? Cada uno está en su nivel, hay momentos que la persona por ahí comía ciertas cosas y de repente empezó a tratar de crecer y cumplir otras. Es importante que todos tengamos alguien en quien podemos hablar también de forma particular, ¿sí? Puede ser un rab, puede ser una morá, puede ser una amiga que es alguien que me inspire para crecer, y poder preguntar esas cosas más de forma particular, el caso específico, ¿no? Como dijiste antes, si de repente estoy en un lugar que no hay otras cosas certificadas, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer? Entonces la halajá, la ley, en un caso así, por ejemplo, permite ciertos productos que hay que ver qué permite, ¿sí? También, Baruch Hashem, hoy en día tenemos un listado que gracias a Rav Oppenheimer, que hay en todos lados, algo kosher hay. Me acuerdo una vez de haber viajado a Córdoba, me la pasé comiendo mermeladas, porque era lo que encontré kosher, me la pasé comiendo mermeladas con sellito, pero voy de vuelta, el punto es que es importante cada uno en su avance, ¿sí? Cada uno en su proceso, porque a veces tampoco uno de repente toma pasos enormes y después no los puede mantener. Es importante que cada uno tenga su proceso e ir conociendo qué cosas puede ir logrando, ¿sí? Qué cosas puede ir mejorando. Y no tener vergüenza de preguntar. Está traído que el que tiene vergüenza no va a aprender. Entonces, si uno tiene una circunstancia, algo que le es difícil, tiene que preguntar a un rab, a alguien pertinente que sea una persona que realmente va a buscar la mejor solución para él y poder preguntarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien pensó que en Shabbat necesitaba algo como que era pikuach nefesh, que por ahí pensó que era algo que sí o sí era de vida, y después al final no era de vida, ¿no? Esa es la pregunta. Es una muy buena pregunta. Hay que ver los detalles exactos de la halajá del caso, pero obviamente en ese caso la persona, como dijiste bien, en el momento pensó que era algo urgente, ¿no? Cuando hay un tema de vida, se puede romper el Shabbat. Entonces en ese momento la persona lo hizo realmente pensando que correspondía. Después no correspondió y bueno, ahí se puede hacer teshuvá al respecto, ¿sí? Igual es bueno siempre antes, digamos, preguntar, ¿no? Si uno sabe que hay alguna razón médica que está viviendo esa semana, que está pasando, entonces es mejor preguntar, ¿no? Preguntar a un rab, ¿en qué casos yo podría romper la halajá? Digamos, romper el Shabbat, por ejemplo, ¿no? En esta pregunta. Entonces, digamos, a veces es bueno preguntar de antes porque es muy interesante a veces respuestas que uno no se imagina, ¿no? Hasta que a veces uno no vive una cierta circunstancia, uno no conoce detalles de las leyes. Entonces, como también va a este punto, en temas alágicos, temas de la ley, es muy importante poder contar con alguien a quien preguntarle, cada uno según su nivel, según sus circunstancias, según lo que puede en ese momento hacer, elegir a alguien pertinente para poder hablar el tema. ¿Sí? ¿Se respondió? ¿Está bien? ¿Continuamos? Entonces acá trae que el Yetzer Hará, ¿sí? Hace un tiempo me acuerdo habían preguntado, el Yetzer Hará si es lo mismo que el alma animal. Vamos a ir viendo cómo se vinculan. El alma animal tiene también cualidades positivas, tiene el Yetzer Hará dentro. ¿Sí? O sea, no todo el alma animal es Yetzer Hará, pero están vinculadas, tiene adentro esta fuerza. Entonces esta fuerza, este Yetzer Hará, este impulso al mal que todos tenemos, salvo los tzadikim, las personas completamente justas, más adelante el Tanya explica que lo han anulado. Entonces, todas las personas tenemos un impulso al mal. Y hay una fuerza que anhela cosas prohibidas, ¿sí? Como este nene que quería comer esa hamburguesa. Cuando a veces se nos pasan por la cabeza o estamos expuestos a circunstancias con cosas que no son, que son prohibidas, es lo que el Zohar trae, que es uno de los demonios no judíos, ¿sí? Así trae, como una fuerza espiritual, un Shindalet, que no es Yehudi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las cosas que son prohibidas
en las clipot impuras, que es el Yetzer Hará de las naciones. Como hablamos antes, que el tema de las naciones tiene que ver cuando se refiere a naciones idólatras, ¿sí? Cuando hablamos de naciones que toman sobre ellas, o sea, otros pueblos, otras que toman sobre ellas las 7 leyes noágidas, las 7 leyes famosas que dio Hashem a Noaj, y las volvió a entregar cuando dio la Torá. Entonces, cuando cumplen esas leyes, ya suben de nivel espiritual, ya no se encuentran en las clipot impuras, sino que están como nosotros en Klipat Noga. Pero cada uno tiene sus mitzvot, ellos tienen esas mitzvot y se pueden elevar y conectar a través de esas 7 mitzvot. Pero el impulso al mal y la fuerza que anhela cosas permisibles, incluso cuando se hace solo para satisfacer el anhelo personal, es uno de los demonios judíos. ¿Sí? También esto lo trae el Zohar, el famoso libro de Rabbi Shimon de la Kabbalah, que existen los demonios no judíos y los demonios judíos. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas que uno decía que son de Klipat Noga son llamados demonios judíos. ¿Por qué? Porque la vitalidad de una cosa permitida puede revertirse a santidad. ¿Sí? Como dijimos que no es tan difícil, poniendo una buena intención, poniendo un buen uso de las cosas permitidas, las elevo. ¿Sí? Las cosas de Klipat Noga. En cambio, las cosas prohibidas es mejor no vincularnos con ellas porque no es tan fácil. No es tan fácil elevarlo, no es tan fácil corregirlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a hablar de esto. ¿Sí? Como les digo, no se asusten. Va a hablar un poquito de qué pasa después de la vida. Ahora lo vamos a ir explicando. Antes de haberse revertido a santidad, es Sitra Hará y Klipa. Entonces estamos hablando de cosas permitidas, ¿sí? Que dijimos que son de Klipat Noga, no están prohibidos. Pero hasta que yo realmente lo usé como una intención, eso mismo es Klipa. Yo no veo una torta y veo a Hashem, veo una torta, sino revelan divinidad. Y aún después, un resabio de la misma permanece unido al cuerpo de la persona. Entonces, esto un poco lo había mencionado antes, de que quedan ciertas impurezas, por más de que la persona en el momento por ahí no lo usó para bien, y después, más adelante, se dio cuenta y lo usó para bien y lo elevó, algo queda de esta impureza en el cuerpo. Ya que cada elemento de comida y bebida que uno ingiere se vuelve inmediatamente sangre y carne de su carne, ¿sí? Si uno lo piensa, es increíble como la fuerza que tiene la comida, ¿no? Por algo se habla tanto de la comida y hay todo un tema con la cocina y es muy difícil hoy en día que no se puede compartir comidas con otros, ¿no? Es difícil hacerlo para ir en un lugar ventilado, porque la comida es algo muy importante. Lo que comemos se hace parte de nuestra sangre y nuestra carne. Nuestro cuerpo se va conformando a través de lo que vamos comiendo. A eso se debe que el cuerpo da someterse al purgatorio de la tumba. Sí, es uno de los procesos después de la vida a fin de limpiarlo y purificarlo de la impureza que ha recibido a disfrutar de cosas mundanas y placeres. Acá no estamos hablando ni siquiera de cosas prohibidas. Sí, estamos hablando de cosas que eran permitidas, pero la persona no las usó con un propósito celestial, con un propósito bueno, sino que las usó porque quería disfrutar de ellas. Entonces tenemos que saber que en ese momento es un demonio judío, ¿sí? Es algo que es fácil de elevar, se puede elevar, pero queda algo en el cuerpo. Entonces, a menos de que uno nunca hubiera disfrutado de este mundo en toda su vida, como ocurrió con Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh es un gran tzadik, que él dijo antes de irse de este mundo, que él no aprovechó de este mundo, no disfrutó de este mundo, ni lo mínimo de como un pequeño dedo, ¿sí? Rabbeinu Akadosh es Rabbi Yehuda Hanasí, también llamado el príncipe, un gran tzadik. Un segundito, vamos a subir un poquito más. Después nos habla un poco acá. ¿Qué pasa porque ya hablamos bastante de comida, ¿qué pasa con el habla? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la persona tiene lo que se dice acá, charla banal inocente? ¿Qué sería charla banal inocente? Cuando la persona está hablando de algo que no es prohibido, no está hablando de mentira, chismorreo, pero tampoco está hablando de algo que tiene una función puntual, ¿sí? No está hablando de Torah, no está haciendo una mitzvah.
cuando de repente llamamos a una amiga para hablar, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo te sentís? Eso es una mitzvah, de alegrar al otro, de pensar en el otro. ¿Sí? Como dijimos que cada ser, cada cosa que hacemos lo podemos realmente elevar y llevar al bien. Pero acá una charla banal que no tiene ningún tipo de objetivo, que por ahí es incluso con una persona que ni siquiera es bueno hablar, ¿no? ¿Vieron cuando a veces uno se pone a hablar y después dices, ay, ¿para qué me quedé hablando con esa persona? ¿No? Que a veces no corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Hay un otro proceso, ¿sí? Que nos trae el Zohar, nos explica, que es el llamado el hueco de la onda. ¿Qué es este proceso? Es un proceso en donde el alma, después de la vida, ve de un lado la santidad y del otro lado la impureza, y es llevado de un lado al otro. Entonces, en ese momento, el alma ve el valor y lo valioso que es la santidad, y hablar de cosas buenas, y hablar de mitzvot, y de cosas positivas, y por otro lado ve lo bajo que por ahí estuvo hablando, ¿sí? Y ya con este proceso lo limpia el alma de esto, ¿no? Que es lo que dijimos, que si realmente nos diésemos cuenta que estuvimos perdiendo el tiempo, que miramos esas series, que hablamos con esas personas, que hicimos esas cosas que no llevaban a ningún lado positivo, no lo hubiésemos hecho, ¿sí? Es algo que para el alma, después de esta vida, es algo muy doloroso. Ver cómo por ahí perdió el tiempo y cómo podía haber aprovechado para algo tan bueno, es algo muy, muy difícil. Y el Rebbe anterior, hay un ayom bien famoso, trae que cuando uno aprende de memoria palabras de Humash, ¿sí? De Torah, de Mishnah, Mishnayot, puede ser por ejemplo Pirkei Avot, o Tehilim, Salmos, o también el Tanya, ¿sí? Que se acostumbra también a estudiar de memoria. Entonces, por ejemplo, uno está caminando, yendo a hacer cosas, cocinando, y puede recitar estas cosas de memoria, eso lo va limpiando su cuerpo y su alma de todas estas cosas que por ahí la persona pudo haber dejado, ¿sí? Sucio. Esto lo hemos hablado también en Igreta Teshuvah, que en ciertas fuentes, ¿sí? La Torah nos trae, la Kabbalah se explica bastante, todos estos procesos de limpieza del alma. Y que no hay que, el judaísmo no trae como el castigo eterno, ¿no? Sino como un proceso que después de esta vida el alma tiene que pasar. ¿Por qué nos lo trae ahora? ¿Por qué nos habla de estos procesos? Como les dije, que por ahí uno puede leer el capítulo y queda como un poco así fantasmagórico. Pero no, el punto es que es importante cuando tenemos conciencia, como dijimos antes, si yo no sé lo que pasa cuando como o no como, si yo no sé lo que pasa cuando hablo o no hablo, no le voy a dar importancia. Pero cuando entiendo que si alguien cuando alguien entiende que si come algo prohibido le hace mal a sí mismo, le hace mal a su alma, va a poder alejarse de eso. O también si la persona entiende que hablar cosas que no van, ni hablar de cosas prohibidas, ¿sí? Que le trae realmente sufrimiento al alma. Y hablando incluso cosas que no son prohibidas, pero no llevan a ningún lado. Entonces, cuando la persona puede ver eso, se puede tratar de cuidar en vida, ¿sí? Por eso nos lo trae ahora, que nos está explicando cómo funciona el mundo, qué fuerzas hay y qué pasa dentro mío con esas fuerzas. A ver, un segundo, ¿qué dice? Dice, si uno soñó y en el sueño recordó una enseñanza de Torah o algún pasuk, también espía. Muy buena pregunta. La verdad, está traído que cuando alguien sueña cosas de Torah, sueña cosas de santidad, es una señal muy buena. Porque cuando vamos a dormir, el alma se eleva, ¿sí? El cuerpo descansa y también el alma va, digamos, a enchufarse a la fuente de luz arriba. Pero lamentablemente, no siempre el alma puede subir, a veces queda un poco atrapada acá abajo. Y por eso también a veces los sueños malos tienen que ver con estas shindalet y estas fuerzas de impureza que por ahí a veces durante el día sin querer creamos, ¿sí? Que a veces la persona se enoja o hizo algo malo y crea fuerzas de impureza que no dejan al alma que suba, que se eleve, que se conecte, que se inspire. Entonces, cuando hay sueños de santidad, ¿sí? Sueños de cosas que por ahí estudió de Torah y se lo acuerda, es una muy buena señal. Es que el alma subió, se elevó. Dice que cuando la persona se esfuerza en hacer cosas bien durante el día, en la noche, Hashem le revela secretos de Torah. ¿Sí? Así que es una muy buena señal.
No sé si expía, pero quiere decir que la persona está trabajando bien, está yendo bien, ¿sí? Está esforzándose bien para crecer. Entonces, también de hecho es muy interesante cuando uno sueña con un tzadik. Dice que los tzadikim no pertenecen al mundo de los sueños, sino que el tzadik, el mundo de los sueños, es todo un mundo muy interesante que la Kabbalah trae muchos detalles. Si un tzadik aparece en nuestros sueños, el tzadik eligió aparecer en nuestros sueños. No es que solo porque pensé durante el día por ahí lo soñé, sino que el tzadik es consciente y eligió aparecerse en mi sueño. ¿Alguna le pasó de haber soñado con algún tzadik? A ver, por ejemplo, si alguien escucha música de Torah y esa música se cambia a algo de no Torah, ¿qué tiene que hacer uno? Por ejemplo, el ejemplo sería, ¿no? Uno pone, no sé, YouTube o diferentes, antes hablamos de la tecnología, ¿no? Que es una trampa, porque a veces tiene cosas muy buenas que a veces nos termina llevando a escuchar cosas no buenas, ¿no? Que de repente uno quería escuchar un shiur y apareció un video de otra cosa y hay que tener mucho cuidado. O por ejemplo en un grupo uno descargó el video pensando que era algo bueno y al final era porquería, mejor ni haberlo descargado. Es una muy buena pregunta, hay que cuidarnos. ¿Sí? Hay que cuidarnos de no exponernos. La música, ahora voy a hablar un poco de los estudios, ¿sí? Y la música es algo muy, muy profundo. Dice que la música es como la pluma del alma, que revela cosas muy secretas y muy profundas del alma. Entonces es muy importante escuchar música de personas que eran personas correctas. Es muy importante no exponernos a música, ¿sí? Lo más posible, que sea de música que hable cosas negativas o que hable cosas impuras o que hable de cosas sucias, ¿no? Hoy en día lamentablemente la música está llena de porquería y de cosas negativas y hay que cuidarnos lo más posible a no exponernos a esa música que realmente afecta mal. Es otra de las cosas que también tapa, ¿sí? Esto que estamos hablando, que todas las cosas negativas que la persona se expone le generan más clipot, lo tapa, ¿no? Como antes dijeron que las clipot son las fuerzas en el mundo, de donde viene la vitalidad, pero también en uno, cuando uno habla de uno, cuando la persona hace el bien, se va sacando esas clipot, ¿sí? Va rompiendo y va liberando la esencia, la alma que tiene adentro, el bien que tiene adentro. Pero cuando la persona se expone a música, ahora va a hablar también, bueno, como esto de charla banal, de comidas, incluso permitidas, pero comer de más, ¿sí? O, por ejemplo, estudiando ciencias del mundo. Todo esto son cosas que tapan a la persona. Entonces, por ejemplo, acá cuando habla de las ciencias del mundo, explica al final que si la persona realmente lo estudió, por ejemplo, para poder trabajar con eso y tener un buen ingreso, una buena parnasá, ¿sí? Como acá que tenemos una médica, ¿no? Una estudiante de medicina, ¿no? Y realmente estudiar para poder trabajar con eso, para hacer el bien, para sanar a otras personas y, ¿no? Teniendo intenciones positivas. O cuando la persona lo usa también para servir a Shem, ¿no? Que es esto que dijimos, que de repente para alguien estudia psicología y también lo aplica en su servicio personal a Shem y también ayudando a otros, ¿sí? O curando a un médico que no lo hace solo por plata. Bueno, también, como dijimos, es válido estudiar algo para poder mantener su familia, mantenerse, darse de acá, hacer mitzvot. Pero también cuando lo hace con un fin de santidad, entonces en ese caso sí puede llegar a elevar las ciencias del mundo. ¿Sí? Como tenemos a Maimónides, el Rambam y Nachmanides, el Ramban, que se han dedicado, como otros sabios, a diferentes ciencias del mundo para usarlas para bien. Entonces acá es interesante cómo trae que hay diferentes puntos que pueden, digamos, tapar más el alma. Entonces, por ejemplo, cuando la persona hizo cosas negativas, que tenía que ver con impulsos negativos, en el Geinom, en el mundo después de la vida, tiene que pasar por un proceso que se llama purgatorio del fuego, que lo va limpiando de esas cosas que la persona hizo por impulso. Y si no, cuando la persona no hizo cosas que podía haber hecho buenas, ¿sí? Que tuvo pereza, entonces hay otro proceso que tiene que ver con la nieve, que va limpiando el alma. Entonces, no es para asustarnos, sino es para entender que todo lo que hacemos en este mundo tiene sus consecuencias y que no hay que asustarnos, pudimos haber hecho algo mal y podemos hacer teshuvá y podemos mejorar y podemos cambiar. Y de hecho, como vimos antes, alguien que hace teshuvá de lo más profundo de su corazón
puede llegar a un nivel que los tzadikim completos no pueden llegar, porque realmente se dio cuenta que tiene sed, que le falta conexión con Hashem, que está oscuro. Entonces, es esa misma cosa negativa que la persona hizo, lo impulsa a buscar, a conectarse y a crecer. Entonces, no hay que sentirnos frustrados cuando no logramos algo, sino que hay que saber que Hashem siempre nos da una segunda oportunidad y podemos crecer y aprender. Importante es saber, ¿sí? El Tanya nos muestra cómo nada es imparcial, ¿no? Esto que dijimos, que estamos en este partido de fútbol, o para un lado o para el otro. ¿Sí? Si la persona podía haber estado estudiando Torah, podía haber hecho una acción de bien, y en ese tiempo hizo algo que no era ni para un lado ni para el otro, no tenía intenciones. A veces uno necesita descansar, dormir, recrear la cabeza, caminar, pasear. Es importante, ¿sí? Eso es lo que dijimos, que cada cosa que hacemos depende de la intención que la hacemos. Podemos elevarla si es permitida, y si es prohibida, mejor ni acercarnos. Así que es muy interesante esto que habla de las ciencias, que las ciencias de las naciones del mundo hay que tener mucho cuidado porque es incluso peor que la charla banal. ¿Por qué? Porque la charla banal, ¿sí? Hablar de cosas que no van a ningún lado, se tiene que ver con las emociones de la persona. En cambio, el estudio de ciertas ciencias tiene que ver también con el Jabal, ¿sí? Con las fuerzas intelectuales, no solo las emocionales, sino las intelectuales, que son fuerzas más profundas. Hablamos también de la música, que la música tiene que ver con una fuerza muy profunda del alma. Entonces, de hecho, está traído que los músicos de las naciones toman su vitalidad de Hod y de Yesod, de las piernas, así es llamado, de un lugar muy alto de la santidad. Y de ahí, se dice Yonkim, la chupan esta vitalidad de un lugar muy alto de santidad, pero después la llevan a un lugar muy bajo. Entonces, por eso es que es muy importante cuidarnos lo que vemos, lo que decimos, lo que pensamos, ¿no? Como vimos también el nene, dice, yo no te invité a vos, al Yetzer Hará, a las fuerzas de impureza, solo se me ocurrió, pensé algo, no hice nada malo. Tenemos que saber que incluso nuestros pensamientos traen diferentes tipos de energías, diferentes tipos de influencias, de luces, o de oscuridad. Así que, bueno, espero que les haya gustado este capítulo un poco fuerte, y que podamos elegir cosas positivas y reinventarnos y volver a empezar con los desafíos. Gracias. Así que muy lindo. Amén, amén, gracias, Tami, muy lindo. Gracias, Tami. Gracias, también muy lindo. empezamos con el 9 la próxima. Capítulo muy lindo, que nos va a describir un poco más cómo son las almas, que tanto estamos hablando, el alma animal, el alma divina, dónde están, cómo son. Vamos a ver un poco más, muy interesante, cómo estamos configurados espiritualmente. Así que, que venga Moshiach, y que ya todas estas fuerzas y todas estas cosas negativas ya no tengan más lugar, sino que sean todas elevadas para santidad. Que ya entendamos estos desafíos que estamos viviendo, podamos ver el bien oculto. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, Tami. Amén, gracias, Tami. Gracias, Tami.